cada hogar en este tiempo está bajo fuego. Pero Dios puso a alguien a tu lado para sostener tus debilidades. Quiero que usted lo repita conmigo. En mi hogar, Dios puso a alguien a mi lado para que mi debilidad sea sostenida con tu fortaleza. Vamos, usted no tiene ánimo todavía. Usted como que tiene hambre. Vamos, hagamos esto rápido y usted se va a ir a comer a su casa. Vamos, toque a alguien a su lado y dígale, en tu casa hay alguien que tiene tu fortaleza donde tú eres débil. Dios puso a alguien a tu lado para que tu debilidad sea sostenida con su fortaleza. Yo sé que la gente siempre habla sobre la familia, pero antes de pensar en familia en sentido general, yo quiero que usted piense que la familia, la sociedad, el país está compuesto por familias. Y yo sé que hablamos entonces de familia, pero antes de hablar de familia, quiero que usted vea a un individuo. Esa persona que está a tu lado es parte de una familia. Y posiblemente la gente no quiere ver el individuo. Y en estos días de familia, no estamos hablando solo de matrimonio y eso, sino hablando de un individuo. O sea, estamos hablando de ti. Tal vez tú estés casado o no, tal vez seas el hijo, tal vez sea el padre, no importa. Tú eres el individuo con el que Dios quiere tratar dentro de la familia. Porque antes de que haya una familia, hay un individuo. Y luego que hay una familia, entonces hay una sociedad o una ciudad. Y luego de la ciudad hay una nación. Y las naciones componen la sociedad. Si hablamos de sociedad dañada, estamos hablando de familias dañadas. Y si hablamos de familia dañada, hay un individuo dañado. Y Dios quiere comenzar uno a uno para sanar el problema que hay en un hogar. ¿Alguien está entendiendo? Levánteme su mano y diga amén. Alguien dígame amén. El problema es que todo el mal que vemos afuera comenzó adentro. El hombre que está preso allá en la cárcel por la ira, comenzó esa ira dentro de una casa. El que está preso por robo, comenzó ese robo dentro de la casa que no se corrigió. El niño que traía los jugueticos de al lado que no fue corregido. La ira que el hijo vio al papá que la reprodujo afuera. El problema que está pasando en la cárcel son personas que no resolvieron problemas a lo interno y en un momento lo extrapolaron, lo sacaron, y aquello que debió ser resuelto en la intimidad se convirtió en un peligro público. Toda aquella persona que le habla mal a otro comenzó con que oyó a papá y a mamá en insultos que no se corrigió. Y yo sé que los que estamos aquí estamos diciendo, bueno, yo no estoy en la cárcel, yo no estoy en algo malo. Lo que vengo a decirte es que a menos que Cristo entre a un corazón, esa persona va a repetir aquello que ve mal. Es más, todo lo que usted es hoy, toda conducta que tienes hoy, el 70% tú le estás heredando de papá, de abuelo y de bisabuelo. Se lo explico de esta forma. Tu bisabuelo, le enseñó cosas a tu papá que tu papá se le enseñó, el bisabuelo le enseñó algo a tu abuelo. Y tu abuelo se lo enseñó a tu papá y tu papá te lo está trabajando a ti, negativo o positivo. Todos somos parte de esa cadena. Así que de una forma o de otra, usted está repitiendo lo que papá hizo, lo que abuelo hizo, que se lo enseñó bisabuelo. Tanto lo positivo como lo negativo. Así que todo el problema que tiene un matrimonio hoy no fue solamente responsabilidad de esa persona, sino que el problema que usted ve en su esposo, voy a ponerlo de ejemplo, el problema de tu esposo, ¿qué? Dígame uno, que llega tarde, que te habla mal, que deja la tapa del inodoro destapada. Alguien alaba a Dios, aquí no hay de eso, todos los hombres aquí resuelven ese problema. Que no friegan, que no cocinan, lo aprendió de que papá lo hizo o que papá no estaba, por lo tanto no le enseñó lo bueno o lo malo. Lo mismo sucede con las mujeres. Las mujeres no peleamos, es que nunca nos damos cuenta cuando peleamos, ¿verdad? No estamos peleando. El pleito de la mujer tal vez lo oyó de mamá y mamá lo aprendió de la abuela, que abuela era mandona y las mujeres eran matriarcas y abuela lo aprendió
aprendió de bisabuela y aprendió que las mujeres se manejan de esta forma. Y fuimos aprendiendo y estamos hoy reproduciendo lo que mamá me enseñó por uso o por desuso. Mamá te enseñó que la cama se arregla tan pronto te levantas, por uso o por desuso. Si no arreglaba la cama, jamás tampoco vas a arreglar tu cama, a menos que tuvieras otra enseñanza superior a la crianza. Y si no hay una enseñanza superior a la crianza, estamos repitiendo aquellas cosas que vimos en la casa. Así que la pregunta es: ¿qué aprendiste de papá y de mamá? ¿Qué cosas estás repitiendo? Que a menos que Cristo entre a tu corazón y a tu vida, lo vamos a seguir hablando. Una crianza se toma 3 generaciones. Un tipo de palabra se toma 3 generaciones. Y de repente algo pasó allá que lo estás viviendo hoy. Vamos, yo quiero que tú lo veas así. Algo pasó con tu vecino de al lado que no te gusta. Usted ha visto gente que mueve los pies, tiene que mover los pies, lo mueve. Entonces eso que te molesta a veces en la silla porque te toca en la silla de adelante, tal vez su mamá también mueve los pies igual. El café lo aprendiste de mamá, o el café lo aprendí, o el desayuno lo aprendiste de mamá. Yo siempre hago el chiste, lógico de chiste, pero no fue un chiste en el momento. Yo nací, me crié en una casa donde mi mamá, por asuntos de trabajo y de vida, mi mamá tuvo que enfrentarse a una vida de el abandono de mi papá. Y en mi casa el desayuno era una greca de café. Y esa funda, algunos ya no se acuerdan, pero había un panadero que pasaba temprano en la mañana, o en el colmado se compraba la funda de pan en la noche. ¿Alguien lo recuerda aquí? Todo el mundo jovencito, gloria a Dios por eso. Pero ese pan se colgaba en un clavo para que los ratones no le entraran. Usted no se acuerda, usted, bueno, gracias Señor, que hay alguien de mi edad, no, bueno, menos de mi edad. Así, de ahí, somos de ahí. Donde no era de ahí es que en mi casa los panes estaban contados. Habían 10 panes, bueno, yo creo que una docena, no sé, el caso que era 2 cada uno. Eran 2 panes cada uno, y si alguien te cogía un poquito de pan, te quedabas con hambre, ¿verdad? Entonces, en mi casa el desayuno era una greca, un poquito de café o lo que fuera, y el que quería ponía más, y 2 panes mojados. Eran 12, exactamente. Ya la semana pasada hablaba de la matemática. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que yo me quemé en matemática. Eran 12 panes porque éramos 6. Yo calculé los 5 hijos. Eran 12. Gracias, Marix. Pero yo me caso. Y mi mundo era, mire, usted se cría en un ambiente y usted cree que el mundo es lo que usted se crió. Porque la repetición de vida y de una práctica te hace creer que el mundo es así. Y te casaste, o los que se casaron o los que se van a casar, y usted se casa y cree que el mundo debe ser así, porque no está viendo que mamá tiene fallas y papá tiene fallas. Y mi esposo, me caso de lo más bien, y mi esposo de lo más contento a buscar el desayuno. ¿Qué es desayuno para Loida? Una greca con una funda de pan enganchado en un clavo. Pero mi esposo, porque yo soy la segunda de 5 hijos, y siempre había un visitante que le añadía más problema del pan, ¿verdad? Ese visitante, y uno pensaba, Dios mío, mi pan. Siempre en mi casa había una prima, alguien. Había que darle medio pan a esa persona. Y miren, mi esposo era el hijo que llegó cuando su mamá no creía que iba a tener más hijos. Del menor a mi esposo se llevan 10 a 15 años aproximadamente. Imagínese usted, él es el hijo de la vejez. Él es el niño mimado, él es el niño amado, y los hermanos vienen siendo como un papá para él. Así que su mamá, que tampoco tenía marido, fue algo así que apareció de repente. Ahora su mamá está entregada a ese niño, y su mamá le hacía desayuno de mangú con carne de res guisada.
un desayuno de guisarle carne de res a un hijo a las 7 de la mañana. ¿Qué a las 7? Mi esposo trabajaba en Radio Renuevo y mi esposo vivía en Los Alcarrizos, en aquellos años que eran Los Alcarrizos, no como ahora. Y él trabajaba en una emisora, abría a las 6 de la mañana en Alma Rosa, del otro lado de la ciudad, en Santo Domingo. Se tomaba una hora en algo que en aquellos años se llamaba onatrate. Algunos aquí saben qué significa esa palabra. Se tomaba una hora y tenía que abrir a las 6. Entonces ella se levantaba a las 4 de la mañana a hacerle su mangú bien hecho, una carne de res guisadita con chocolate. Bueno, mi suegra decía que un hombre que no se desayunaba se podía morir por falta de un desayuno. Mi suegra juraba que el hombre por falta de un desayuno se podía morir. Imagínense el concepto con que viene mi esposo y él todavía, yo creo que él lo cree, todavía él cree que... Aleluya. Le ganaron a Genaro. Así que imagínate este choque de una greca con pan a un mangú con carne guisada y espagueti. Lo hacía, espagueti hecho recientemente. Y cada vez que yo tenía que enfrentarme, duró años enfrentando, traía problemas porque yo venía con un concepto y una idea y yo no había descubierto. ¿Sabe cómo comenzó a mejorar el problema? Cuando llegaba visita, que dormían en mi casa, que venían pastores, entonces ahí Loida hacía un desayuno. Entonces mi esposo le decía, oh, para la visita sí hay desayuno. Para la visita sí hay desayuno. Amados, todos nosotros tenemos problemas que estamos manifestando hoy porque un problema se te creó en tu hogar materno. Una deficiencia de un papá te creó un vacío que esa niña que anda buscando aceptación hoy, ser amada, verse linda, esa niña que se hace muchas cirugías, esa chica que se hace cirugías, que tiene que hacer cosas para verse bien, que nunca encuentra el final, siempre tiene que ver su nariz, que no sale sin maquillaje, que no deja ver su cabellito, que no se deja ver como es, que cree, que la gente crea que ella es más delgada, que anda de una dieta en otra, que tiene esa intención de ser lo perfecto. Esa adulta perfeccionista que necesita ser aceptada y valorada viene de una niña que pasó algo en aquellos años que le dijeron y ella todavía sigue recordando un insulto, un tú si eres fea, una palabra de desprecio, algo que la hirió, algo que la hizo sentir la más fea del grupo. Esa niña anda buscando un abrazo que tal vez mamá no la dio y papá no le dio. Ese jovencito, ese hombre que necesita tener 2 y 3 mujeres, que dice que las mujeres lo quieren solo por su dinero, algo vio en el pasado, algo pasó con su papá que entendió que eso era normal. Yo vengo a decirte en este día que el Señor Jesucristo tiene que cerrar esa etapa. Todas las etapas que hubieron en tu vida, todas las etapas que no has cerrado ese ciclo, todas las etapas de palabras que te maltrataron, todas las etapas de palabras que te hirieron, todas las palabras que te hicieron sentir que no valías, todas las palabras que te hicieron sentir, muchacho, me has dañado la vida, o todas las palabras donde no hubo un papá. Si usted no se crió con un papá, hay una deficiencia. Si papá te hizo entender que tú eras que llegaste a la vida para aquella más gente. Cuando nos criamos con orfandad, mire, todo aquel que se crió sin un papá, atención, todo el que se crió sin un papá, siempre tenemos inseguridad en la vida, porque el papá te provee seguridad. El papá te hace entender que no te has inscrito en el colegio, pero no hay problema, papá está ahí. Papá representa la figura de seguridad, papá representa la figura de que no importa, o sea, la comida va a estar porque papá es el encargado, me van a cubrir. Papá representa que cualquier problema que haya en la calle, tan pronto papá llegue, papá lo va a resolver. Cuando papá no está, tú sabes que tú tienes que resolverlo por tu cuenta, porque no hay una figura que te cubra, que te atienda. Y yo siempre recuerdo, yo aprendí en mi casa con muchas carencias, porque mi papá se fue de la casa y de inmediato bajamos de un estilo de vida económico estable a tener carencias. Y recuerdo que mi mamá
Cuando necesitábamos ir a un viaje de la iglesia o un campamento, mi mamá decía, le preguntaba, mami, ¿podemos ir al viaje o a algo? Ella decía, permiso tienen, dinero salgan a buscarlo. Permiso había. Y nos decía siempre, pídanselo a su papá. ¿Tú quieres ir? Tiene el permiso. Habla con tu papá. ¿Quién era mi papá? El Padre Celestial. Así que ella, aun cuando tuviera el dinero, siempre nos enseñaba que todo lo que teníamos en la mesa o en la casa o en los utensilios escolares, todo dependía del Padre. Yo pienso que tenemos que aprender a decirle eso a nuestros hijos, aun cuando tengamos el dinero, que nuestros hijos sepan que todo lo que tenemos viene de arriba. Mire, yo tengo un testimonio que tal vez no es la cosa más grande del mundo, porque hay testimonios que son simples, cosas pequeñas. Uno de los problemas de los que no teníamos papá o de los que nos criamos en esos ambientes, que uno se ríe ahora, ¿verdad? ¿Cuántos se criaron en esos ambientes con carencia, que no había? ¡Wow! Ahora lo disfrutamos. ¿Cuántos se criaron con medio pollo para 10 personas, con más gente que carne? ¿Cuántos se criaron donde no había salami? El salami era un pedacito y un chin de huevo, ¿verdad? Uno lo disfruta ahora, pero en aquellos años. Anoto ajena. Mire, nosotros, yo recuerdo que una de las cosas más difíciles era la entrada del año escolar. Porque todo el que se crió con carencia sabe que eso de uniforme, nosotros no íbamos a comprar uniforme. A nosotros nos medían el uniforme. Ya yo sabía que me tocaba el uniforme de mi hermana. Y el uniforme de mi hermana siempre tenía el ruedo, ¿verdad? Que se iba bajando. Siempre quedaba la línea de un año de uso del, ¿cómo se llama? Del ruedo, que había que deshilacharlo y ponerlo un poquito más largo. Usted supo muchas veces que si usted estaba en la mañana y su hermano en la tarde, usted le tocaba los zapatos y no los rompa. Dios mío, yo era pie grande y yo rompía zapatos y a mí no se me podía dejar porque yo rompía zapatos. Yo no rompía zapatos, ellos se rompían solos. Oye, esa patona rompe zapatos. Yo no quiero los zapatos de Loida porque yo rompía zapatos, porque había un par de zapatos para las dos de la misma edad. Uniforme. Bueno, cada uno se pone, el dedo se ponía el zapato izquierdo y el otro se ponía como que se estuviera enfermo el otro pie para tener un par de zapatos para dos. Dios mío, Padre amado. Eso también lo dice Raymond. Raymond Pozo dice que él encontró unos zapatos muy buenos en el basurero, pero ¿qué sucede? Que encontró uno solo. Así que él se puso una venda del otro pie para que creyeran que tenía un solo zapato, era porque estaba enfermo el otro pie. Y yo recuerdo que yo dije, bueno, también recuerdan los cuadernos petete que se partían por la mitad. Yo viví los cuadernos por la mitad, con la tijera no daba y se partía con un cuchillo bien afilado. Y los lápiz también se partían, la parte de la borra y la parte, ¿me entiende? Y se quitaba mire, y el que se portaba bien le tocaba la parte donde decía nombre y grado. El que se portaba bien le tocaba la parte de la borra. Como yo me portaba mal, a mí siempre me tocaba la parte más fea de los cuadernos y de los lápices. Me tocaba, y yo recuerdo que en la envoltura de los cuadernos era con los muñequitos del periódico del sábado. Y cada vez que llovía se mojaban y toda la semana cambiábamos de envoltura y todo eso. Y no había mochila, había una funda. Y esa funda, ¿verdad? Era así. La borra era un premio. Estos muchachos no saben lo que es la buena vida, porque usted apreciaba ese lápiz y usted no quería escribir de más, porque si se te gastaba ese lápiz, no hay más lápiz. Aprende a escribir, porque cuando escribíamos mucho, se gastaba el cuaderno. Muchacha, gasta cuaderno. No era gasta cuaderno, eran las clases. Los zapatos porque era a pie. Yo vivía en Miramar y venía de Vega, ¿verdad? A pie. Y todo eso se volvía.
algo y ahora se quejan de todo lo que tienen. No. Mire, usted tiene que darle gracias a Dios, los que son de esta generación. Ahora le diré algo. Mire, yo recuerdo que ese año yo le dije al Señor, lloré y le dije: Dios mío, yo no quiero uniformes gastados. Yo te pido que tú me regales. Oiga mi oración con fe. Yo necesito mis cuadernos y yo necesito mis útiles escolares. Y yo quiero que tú me regales mi uniforme. Eso era una oración como que si estuviera hoy pidiendo ¿qué? $1,000,000. Era una oración, requirió de toda mi fe. Mire, yo invertí fe, oraba y oraba. ¿Y sabe qué pasó? Llegó mi padrino. Para mí es un testimonio grande, porque mi padrino tenía 10 hijos. Vivía en Consuelo. Y entonces me dijo: Loida, ¿qué tú quieres? Eran padrinos de verdad. Me dijo: Loida, ¿qué tú quieres? Aleluya, no como yo, bendito el Padre. Loida, ¿qué tú quieres? Yo le dije: yo estoy orando porque era como algo muy grande lo que yo estaba diciendo. Y de repente él me dijo: yo te voy a traer tus uniformes, tu uniforme y tus cuadernos. Yo no lo creía, yo estaba, no puede ser, orando y dudando. Y a la larga, cuando mi padrino me mandó mi uniforme caqui, feo, ¿verdad? Pero no importa, era mío. Y era nuevo. Y mis tenis paseo, feo, pero eran mis tenis míos. Y como 5 cuadernos de yo no sé cuánto yo necesitaba, pero tenía mis cuadernos que primera vez no eran cuadernos por la mitad, que no había donde poner nombre. Dios mío, yo recuerdo que yo me arrodillé a orar y yo lloraba diciendo gracias. Y yo descubrí en ese simple testimonio que Dios oye oraciones y contesta oraciones. ¿Cuántos Dios saben que Dios oye tu oración y Dios contesta tu oración? Dale un aplauso de verdad. Mira, Dios, el Señor nos quiere decir a nosotros que nosotros tenemos que aprender que en la casa se vive lo que la gente está esperando afuera. Todo lo que usted manifiesta afuera, se supone que ya usted lo vivió en su casa, tanto lo bueno como lo malo. Por eso en este día vengo a decirle a alguien: tal vez en casa te enseñaron cosas negativas, tal vez en casa te enseñaron, viviste situaciones difíciles. Vengo a decirle a alguien que tú necesitas dejar que Jesús entre a tu casa, que abra la puerta de tu casa. Si tú no has visto a Jesús en tu casa, tal vez lo busques en la iglesia y te da más brega. Cuando aprendes que Él es un padre, independientemente de que el padre que tenga no fue un buen padre, pero Él fue un buen padre, te das cuenta de que todo lo puedes en Él. Mira lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Usted se lo sabe. Echando, léalo conmigo, echando toda ansiedad sobre Él, sobre Jesús, porque Él, alguien lo dice, tiene ¿qué cosa? Cuidado de nosotros. Y el libro de Filipenses capítulo 4, el verso 5 y el verso 6. Filipenses 4, 5 y 6 dice: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Oye esto es lo que el Señor le dice a alguien: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. Dígale a 3 personas: háblale a Dios y Él te dará paz. Vamos, dile a la otra persona: háblale a Dios y Él te dará paz. Y la paz de Dios que tú no entiendes va a gobernar tu corazón. Y yo quiero que veamos, dale un aplauso al Señor, porque tenemos que entenderlo. ¿Sabe cuál es el problema? No estamos usando a Jesús en nuestra casa. No le estamos hablando a Él en nuestra casa. La iglesia está esperando, el creyente está esperando venir a la iglesia. Y no venimos a la iglesia solo a traerle, sino a esperar que Él nos dé, sino a traer lo que ya hemos vivido en nuestras casas. Yo quiero que veamos estos 2 casos. El libro de Lucas, quiero continuar con la semana pasada, pero en Lucas 24, el verso 28 al 33. Lucas 24. Yo sé que hay un ruidito de los niños, pero es que tenemos muchas madres del centro, algunas madres del centro. Así que olviden el ruido de los niños, que es una bendición.
Lucas 24, dice el verso, Lucas 24, el verso 28, dice, llegaron a la aldea a donde iban. Aquí está hablando de los dos jóvenes que iban camino a Emaús. Y Lucas capítulo 24, el verso 28 dice, esos dos jóvenes andaban con Jesús. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Está hablando de Jesús. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces ellos les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Escúcheme esto, el tema de hoy, y hablaron con Jesús y Jesús habló con ellos. Escúcheme esto, iglesia. Jesús había muerto, había resucitado. Y dice la palabra de Dios que había una tristeza en todos ellos porque Jesús era el líder. Estos eran unos discípulos, no eran del grupo de los 12 o de los 11, pero eran unos discípulos cercanos. Ahora, miren esto. Ellos iban a Emaús, vivían en Emaús y van con Jesús, van de camino a Jerusalén, muy triste. Y aparece un personaje desconocido y se le acerca y le dice, ¿qué están hablando? Y ellos le dicen, tú eres el único que no sabes que un hombre murió. Y describen a ese hombre como un hombre, déjenme leer el texto oficialmente como lo dicen. Dice que este hombre era un hombre poderoso. Ellos dicen el verso 19, Lucas 24, 19 dice, entonces le dijo, ¿qué cosa? Y ellos dijeron, Jesús Nazareno. Oiga cómo lo describen, fue varón perfecto, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y los hombres. Ellos dijeron que ese Jesús que había muerto era un hombre poderoso en palabra, era un hombre bueno, un profeta. Y ellos le están hablando, estamos tristes porque este hombre fue muy bueno. Y Jesús le dice, pero acuérdense que él dijo que iba a resucitar y que todo eso iba a pasar. Ellos no sabían que era Jesús. Cuando llegaron ahí, Jesús hace como que va a seguir y ellos le dicen, no te vayas. Recuerden que la hospitalidad era parte o todavía es parte de la forma de ser de estas personas todavía en Oriente. Y ellos están hablando con Jesús. Tristes, dice la palabra, estaban tristes. Estaban hablando de Jesús con Jesús. Y estaban tristes aunque Jesús estaba ahí. Y de repente cuando Jesús toma el pan y da gracias, ahí es que ellos dicen, pero esto me parece una acción de nuestro maestro. Y cuando ellos abren sus ojos y dan cuenta que era Jesús, ahí Jesús se le desaparece. ¿Qué quiero decir con esto? Porque necesito avanzar con el tiempo. Número uno, quiero que usted lo vea. Número uno, ellos caminan con Jesús sin saber que era Jesús. Ellos no estaban conectados a la persona perfecta, correcta. Les estuve hablando sobre las dimensiones. Esto no va, pero lo conecto. Les estuve hablando sobre las dimensiones, búsquelo ahí en YouTube. Hay dimensiones en las que usted está que es más alta que la gente que está a su lado. Y muchas veces estás en una dimensión y estás hablando cosas, pero el nivel de dimensión que tenemos es posible que está muy por debajo y tú creas que el otro te está hablando disparate. Atención, tienes que saber en qué dimensión está, porque a veces hay mensajes que no lo entiendes porque el nivel de dimensión espiritual no permite captar. Muchas veces estamos hablando en una dimensión y el otro está en una más por debajo de que la que usted tiene. Le voy a decir, por ejemplo, usted amaneció en la noche orando, pasó orando toda la noche y vistes al Señor y el Señor te dio una revelación y estás en un nivel de alabanza, pero te conectas con alguien que amaneció, pasó la misma noche despierto, pero viendo la serie favorita, diciendo qué buena está, no me quiero perder una, y cuando tú dices santo, al otro le molesta. Usted no durmió hablando con el Señor y el otro no durmió viendo la serie.
la dimensión, aunque están en la misma iglesia, aunque están en el mismo asiento, aunque están viendo la misma adoración, aunque están con el mismo mensaje, el santo te va a molestar. Y el otro va a encontrar que el mensaje fue muy largo, que la adoración fue muy larga, que es lo que tanto repiten lo mismo. ¿Por qué mandan a levantar las manos? ¿Por qué adora tanto? ¿Por qué esto? No entienden. El problema no es el lugar, el problema no es el mensaje, el problema no es la adoración aquí, el problema no es lo que hacemos, el problema es la diferencia de dimensión. La dimensión te enseña lo que tú puedes ver. Sin dimensión no puedes captar una idea. Me voy de dimensión porque algunos se me están durmiendo cuando hablé de dimensión. Aleluya. El problema de estos muchachos es que ellos eran discípulos, dice la palabra, eran discípulos, andaban con Jesús, tenían experiencias con Jesús, vieron a Jesús hacer cosas, pero no captaron la dimensión en la que Jesús andaba. Alguien alaba a Dios. Ellos estaban, lo que les vengo a decir, que hay gente que tiene 20 años en el evangelio, pero tiene una dimensión de una más pequeña de uno que llegó hace 3 semanas y se metió con Dios y agarró a Dios. Entonces este tiene 3 meses en el evangelio, este tiene 10 años y de repente el de 3 meses creció en dimensión y el que tiene 20 años no entiende la palabra, porque no es por años, es por dimensión, es por espacio de conocimiento, es por espacio de revelación, y la revelación se da solamente por comunión. Lo único que te lleva de una dimensión a la otra es la comunión con el Padre. Sin comunión no habrá dimensiones. Hay niveles. Los niveles son etapas. Pero me voy de dimensión, bendito el Padre. Escúcheme. Porque sabe lo duro que es tener dice, bueno, no voy a decir el tiempo que se tardó, pero pasaron horas hablándole su tristeza a Jesús. Diciéndole a Jesús que Jesús había muerto. Diciéndole a Jesús que estaban tristes. ¿Sabe lo que es pasar horas conversando y caminando con Jesús y no captar su paz, no captar su consuelo, no captar la vida de Jesús? ¿Sabe lo que es oír a Jesús hablando y no saber que es Jesús? ¿Sabe lo que es estar mal y Jesús contigo, hablando contigo, y le dice, pero tú no te acuerdas que Él dijo? ¿Sabe lo que es que Jesús mismo te está diciendo y no se le fue la tristeza? Aun cuando Jesús hablaba con ellos, no se le quitó la tristeza. Jesús no siempre se lleva tu tristeza. No, Jesús se lleva la tristeza que usted le entrega. No, espérate. Aunque llegues a la iglesia, la tristeza no se va a ir. Aunque llegues a la iglesia, el dolor no se va. La iglesia y los cultos no quitan tristeza, ni depresión, ni amargura, ni ira, ni enojo. Se lleva en lo que le entregamos. Cuando le decimos, aquí yo no puedo más, te entrego todo. A usted le ha pasado que puedes estar aquí y le ministran a todo el mundo y a usted no le ministraron. Así que usted ese día dice, Señor, nadie me llamó. El profeta llamó por nombre, dijo el número de cédula y a mí nada. Así que en el baño de tu casa tú le dices, Señor, aquí estoy. Y ese día el baño de tu casa se ilumina, se llena de la gloria. Porque, amado, no es que estés en el lugar, es que le entregues todo. Alguien dice, le entrego todo a Jesús. Ese es nuestro problema, que tenemos años pero no le hemos entregado. Así como estos dos de Maús caminan con el dador de la vida y se quedaron muertos. Caminan con el que quita el dolor y se quedaron adoloridos. Caminando con el que se lleva la tristeza y seguir amargado, aburrido, enojado, en pleito, porque no recibieron la revelación. Oye, ¿cuándo se dieron cuenta? Cuando el hombre se le fue. Se le fue y dijeron, wow, lo que me gusta de esos hombres es que hablando con Jesús le dio tanta vida que cuando ellos le recibieron, el hombre resucitó. Fueron y le dijeron. Eso me lleva rápidamente, porque el tiempo avanza, me lleva rápidamente a otro caso. ¿Cuál es el caso? La semana pasada, aleluya, gloria a Dios, porque esa puerta nos tenía asustado a todos. La semana pasada estuvimos hablando y quiero conectar. Vengo a decirle a alguien antes de la semana pasada, levanta tu mano y dígale, voy a hablar de Jesús.
voy a hablar con Jesús. Levanta tu mano y diga: esta semana voy a hablar con Jesús en mi casa. Voy a invitar a Jesús a mi casa. Vamos, alguien lo dice. Si hay enfermos en tu casa, dígale: le voy a hablar a Jesús de la enfermedad. Le voy a hablar a Jesús del dolor que hay en mi casa. Hay pleitos en el matrimonio. Voy a tratar ese tema con Jesús. Hay crisis económica. Dile, levanta tu mano y di: esta semana en la intimidad de mi casa le voy a hablar a Jesús del problema que hay en mi casa. Amados, no es a otros, es a Jesús. Y esto me lleva a María y a Marta. Continuando, porque ustedes no estuvieron en el primer servicio la semana pasada. Dice la palabra de Dios que Marta invitó a Jesús a su casa. Y Marta era la apresurada, la estresada, la que hacía mucho. Y María se sentó a los pies de Jesús. Quiero destacar algunas cosas. Número uno, Marta representa a aquella mujer, aquella persona tan ocupada que nunca descansa. Marta representa a aquella persona que culpa a los demás de lo que ella misma no está en interés de hacerlo. Marta representa a las personas que son perfeccionistas. ¿Sabe? Los perfeccionistas es orgullo. A la larga, porque esto lo hice yo, no puede quedar mal. Mi nombre no puede quedar mal. A la larga es un orgullo, porque el perfeccionista no acepta ayuda. Y hay Martas en las casas que no dejan que nadie lo ayude para ganarse ellos solo la gloria. Pero no solamente se ganan la gloria, se ganan enfermedades. Y hay Marta, hombres o mujeres, que están enfermos físicamente, no porque Dios quiere que estén enfermos, sino como no hay descanso, no se comen la comida en paz, no se sientan 5 minutos a reposar la comida, no se acuestan temprano, tienen que fregar en la última cucharita, porque yo aprendí que los trastes no se quedan sucios aunque me coja a las 3 de la mañana. Las Martas de este tiempo necesitan estar ajetreadas, porque no solamente es el estrés, ellas quieren que se sepan. Pregunto, bendita Marta, ¿qué tú haces interrumpiendo a Jesús en una enseñanza para chismearle de tu hermanita María? ¿Por qué no hablaste con María? ¿Por qué no le dijiste: María, ayúdame? ¿Por qué no buscó ayuda de otro lado? Pero las Martas no solo hacen, sino le gusta que se sepa, y luego culpan de que nadie las ayuda, porque las Martas les gustan acaparar. Tú no sabes hacerlo, mira, déjame a mí, ya. Van a fregar y me dejan todos otra. Mira, yo me encargo. Marta, te va a cansar. Después no me diga. Las Martas, hay un problema en la casa y ellas cogen su tarjeta. Yo lo pago. Después me pagan. Te pusieron al frente de la situación. No, pero a ellas le encanta ser la que paguen todo. Y después nadie le paga a ella. Y está enojada con los hermanos porque ninguno le dio lo que había que dar. Marta, ¿quién te puso al frente? Tú, pues quédate con tu problema. Y le estoy hablando a Martas en este tiempo que se encargan de la crisis económica, que se encarga de lo que nadie le entregó, para luego quejarse de que nadie les ayudó. En matrimonios hay Martas, mujeres que sientan al marido: yo lo pago, yo me encargo, ya, porque ganas más, o porque yo resuelvo, yo gano más, o porque mi esposo es más lento. Está bien. Ok, Marta, después tiene una gastritis, el dolor de estómago, y quejándose porque llega un momento que las Martas se acostumbran tanto a hacer que sientan a la otra persona, pero luego se quejan del otro que está sentado. Porque ya enseñaron, porque donde hay una Marta hay una María. No hay dos Martas, las dos Martas juntas chocan, se separan, no pueden estar. Yo decía y repito que hay Martas mamá y papá que tienen esos muchachitos, mira así, esos hijos lo tienen. Esas son las Martas que ya el muchacho tienen 20 y 30 años y todavía le están haciendo desayuno, comida y cena, que le lavan la ropa, que le planchan la ropa. ¿Cómo es posible que usted va a tener a un manganzón que es más grande que tú, que tiene más fuerza que tú? Estoy mirando de este lado, aleluya, pero por ahí no hay. Yo no te voy a lavar unos pantalones jean cuando usted tiene más. Después, mira cómo tengo las uñas, pastora. Mira, ¿quién te manda a lavar pantalones y tenis? Porque tienen que estar blanquitos. Lave su gorra, lave sus pantalones, lave su tenis. Yo no he hablado con nadie, aleluya. Porque les gusta
ser las sacrificadas hasta el final, para luego, porque el problema de Jesús no era lo que Marta hacía. La palabra dice afanada, turbada, y la otra versión dice molesta. No es que lo hagas, sino la intención con que lo hacemos. No es que no lo hagamos, es el sentimiento de amargura. ¿Cómo le voy a dar una comida a mis hijos? Mira, yo sola soy la única. El muchacho no sé cómo se la come, porque si se la voy a dar amargada, le va hasta caer mal. Yo vengo a hablarle a Marta de sus amarguras. Marta, que son víctimas porque se encarga de lo que nadie les mandó. Marta, que no ponen límites a sus hijos. Marta, que amanecen esperando que el hijo llegue a las 3 de la mañana. Yo no me duermo. Marta, si tu hijo vive en tu casa, diles a la hora que llegan y acuéstate a dormir. Porque Marta, hombre o mujer, usted más viejo que sus hijos, te vas a enfermar primero que ellos. Marta, que buscan problemas para resolverlo. Porque tal vez cuando eran niños no se le enseñó a descansar, sino esas Martas son personas que durante la infancia aprendieron a que ellas eran responsables. Esas personas posiblemente la maltrataban y castigaban en infancia, porque las Martas de hoy fueron esos niños que le enseñaron a cocinar temprano. Y al ser niños temprano, tuvieron que ser responsables toda la vida y no hicieron el clic, no le dejaron vivir infancia y necesitan ser personas activas. Yo necesito que si hay una Marta aquí, que tú revises tu infancia. Posiblemente las Martas son las mayores. Dice la palabra, era la casa de Marta, posiblemente era la mayor. Los hijos mayores siempre tienen mayor responsabilidad. Hay personas que lo encargaron de cuidar a sus hijos menores, a los hermanitos menores, y no tuvieron la infancia para vivirla porque mamá trabajaba en la zona, porque mamá llegaba tarde. Y hay niñas que aprendieron a los 8 y 10 años a cocinar una comida, a cuidar, y le daban una pela si no estaban listos y tempranito para la escuela, pero limpiaban, cocinaban, y luego se casan y llevan ese estrés interno, esa ansiedad interna, y no se dan cuenta que son las personas que tienen el hogar vuelto un lío porque ellas no aprendieron a descansar. Vengo a decirle a alguien que está viviendo con ansiedad, con estrés, con llevándose el mundo por delante: el Señor te dio paz. Deja que Cristo sea nuestra paz, deja que Cristo sea tu ayuda. Vengo a decirle a alguien: descansa, entrégaselo a Jesús, háblale a Jesús de tu problema. Marta, Marta, suelta la ansiedad. Marta, suelta el afán. Y por asunto de tiempo de María, voy a decir solamente que María representa, aunque Jesús no dijo que no hiciera lo que tenía que hacer, sino que hay Marías que son distraídas. El problema no es conmigo. El agua se está botando y ella se hace que no vio. Ella se hace, hay gente, hay Marías que se sientan de lo más bien y ven que la carne se están quemando y ella no. Ahí está Marta. El problema de las Marías de este tiempo es que, porque le voy a decir algo, señores. Jesús estaba ahí, se supone que había un grupo de gente. María, ayudaste, preguntaste cómo se va a comer. Yo creo que María dijo: ay, hombre, Marta, deja tu ansiedad. Ese Jesús, tráele 5 panes y 3 peces y tú verás que lo multiplica. Y como que Marta así, porque y vino, tranquilo, tráele agua que él va. Yo creo que Marta le dijo: María, la multiplicación de los panes y los peces no es todos los días, vamos a cocinar. Sí, porque a veces las Martas creen que va a bajar del cielo la multiplicación. Alaba a Dios. Dile: María, a Dios dando, a Dios orando y con el mazo dando. Aleluya. María, levántate a hacer lo que Dios te haya mandado. El problema de las Martas es que son víctimas de ansiedad, exceso de preocupación y estrés, porque no le dejan la carga a Dios. Hay alguien aquí que no le está entregando su carga a Dios. Te llamas Marta, sea hombre o seas mujer. Hay alguien aquí que vive en distracción, es egoísmo, vive en su mundo propio. Lo que sucede por allá no me afecta a mí. Se llama orgullo, se llama conmigo. Me hago de cuenta. Hay tantas personas que con tal de no involucrarse en el problema buscan mucho de Dios, pero es una manera de evadir responsabilidad.
Mucha gente evade responsabilidad orando. No es orando, es para no enfrentarse a problemas. Muchas personas incluso tienen 2 y 3 trabajos con el interés de no estar en la casa, no ver el problema, evadiendo enfrentar la realidad. Hay muchas personas que no paran en la casa, no porque están ocupadas allá, es a propósito, porque son como el payaso que ríen para no llorar, trabajan para no descansar, porque si descanso me llega toda la crisis y la preocupación. Y en este día estoy llamando a una Marta y a una María a que no cierres tus ojos. Si hay un problema, enfréntalo. ¿Cómo? Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dale un aplauso al Señor. Cierro esto. Miren, esto lo traje. Recuerden una palabra que dio la pastora Silvia en el Congreso. Lo voy a leer solamente por asunto de... Hoy hay mucha distracción, ayúdenme con los niños y esto. Mire, cuando tú te crías con algún tipo de amargura, cuando tú te crías con amargura, lo que va a trabajar en tu vida es el dolor. Cuando tú te crías con amargura, con esa situación de te vas a manejar con dolor. Cuando en tu vida hay resentimiento, todo lo que hagas lo vas a hacer en relación a heridas que tienes del pasado. Tienes que revisar la herida. Cuando tú vives con miedo, vas a manejarte con inseguridad. Tengo empleo, me van a votar, no sé. Ay Dios, porque desde pequeño, si a ti te asustaba mucho, viene un ladrón, ahí viene el cuco, todo eso le enseñó al ser humano a tener, ayúdenme si lo pueden mover un poquito los niños y sacar ahí. Y todo eso, quiero que me escuchen y me atiéndanme aquí. Mire, iglesia, si usted se crió en una familia donde te asustaban con que no te voy a querer, si no te comes la comida, mamá no te quiere, todo eso va creando un miedo permanente. De adulto, ¿qué vas a vivir? Inseguridad del trabajo, inseguridad en la iglesia. Yo no sé, me pusieron, pero yo no sé si lo hice bien. Pastora, lo hice bien. Sí, y ahora, y qué sé yo. Y vas a querer que todo, no vas a creer en la seguridad, porque el miedo se convierte en piedra fundamental en todo. No, yo sé, el día que mi esposo me deje, el día que mis hijos, cuando ellos no estén aquí, pero esa inseguridad, ¿de dónde viene? Del miedo de infancia. Si en tu infancia viviste vergüenza. Yo recuerdo una mamá que ella le decía, yo pasé un tiempito de más mojando la cama, un tiempito de más, qué sé yo, 8, 9, un poquito más de ese club. Y había una vecina que le decía a mi mamá, yo escribí algo hace unos días sobre una vecina, Dios mío, había una vecina que decía, Mirita, perdónala. Y había una vecina que decía, aquí conseguí un fuete más bueno para la pela. Vecina del... Y esa vecina decía, ¿sabe lo que cura los muchachitos grandes cuando se orinan en la cama? Sácale el colchón para la calle, dale una pela con todos los trapos afuera. Ella se lo hacía a sus hijos. Esa vecina lo hacía porque su mamá se lo hacía a ella. Y esa vergüenza, que claro, gracias a Dios, la vergüenza te maneja en adultez con culpa. Si tú te criaste con vergüenza, esa narizona, mira qué narizona, mira qué patona cabezona, esos apodos que te avergonzaban en infancia, hoy de adulto te manejan con una culpa. Yo lo hice mal, no lo hice bien, la comida no está buena, el hombre se fue por culpa tuya, todo lo que pasó tú te sientes responsable, porque el que se cría en vergüenza en adultez se va a manejar en culpa. Creo que lo puse ahí. Ok, lo tenemos ahí. Ayúdame a poner esto de este lado por los que quieran. Cuando eres desvalorizado en tu infancia, las personas que son desvalorizadas, ahí en el extremo para seguir leyendo, desvalorizado, ok. Si en tu infancia te crías sin valoración, este muchacho no sirve, mano de mantequilla o cualquier otra palabra, eso no va a servir para nada. Esos niños que se crían desvalorizados comienzan en su niñez, cuando son adultos se manejan con inferioridad. Siempre se sienten peores que los demás. Atención, madres y padres que están aquí. Posiblemente tú le estés diciendo palabras que los desvalorizan.
se van a sentir inferiores, van a tener complejo de inferioridad. Si tú te criaste con dolor en tu infancia, todo el dolor físico, de golpe, de pela, de esa de verdad, de manejos de dolor físico, emocional. Atención, en la adultez tu vida va a ser de frustración. De todo va a ser frustrado. Ya yo no puedo, ya. Ay, hombre, ya. Porque la frustración es el resultado del dolor. Si tú te criaste con desesperanza, olvídate de eso, tú no vas a lograr eso. En la adultez, el resultado será incredulidad. Lo primero que hace la desesperanza. Y no voy a mirar el reloj. No importa, siéntese ahí. Lo del segundo culto le encanta salir corriendo como que no se desayunaron. Usted se va a sentar ahí y va a terminar de oír la palabra. Porque siempre tenemos que andar corriendo en el segundo. Lo del primero no le gusta irse, lo del segundo llegan tarde y se quieren ir temprano. Tranquilation, como diría el pastor, tranquilation. Amados, cuando nosotros nos criamos con desesperanza, ¿qué es esperanza? Es esa expectativa, ese gozo, ese ánimo de que algo va a pasar. Y la desesperanza es cuando te quitan ese ánimo, ese gozo. Hay gente que las situaciones que están viviendo le han quitado el ánimo. Si usted va a su trabajo sin expectativa, ay Dios mío, hoy será un día más bueno. Usted tiene una empresa, hoy voy a resolver todos los problemas. Eso se llama esperanza. Todo lo que voy a vivir será bueno. Eso, ¿sabe de dónde? ¿Sabe? Muchos niños se criaron con desesperanza. Aquí en esta familia todos son brutos. Que tú debes estudiar medicina, muchacha tan bruta, te quitaron la esperanza. Muchacha tan fea, tú no te vas a casar. ¿Quién va a querer ese cómeme? Te quitaron la esperanza. Y hay familias que le encanta robar la esperanza. Cuando tú viviste con desesperanza, ¿cómo es el adulto que se crió con esperanza? El niño que vivió con esperanza de adulto, incredulidad. La reacción de hoy nunca no cree en pastores, no cree en líderes, no cree en el agua, no cree en el gobierno, no cree en nada. Hay gente que no cree en nada, no cree que nada bueno va a pasar por desesperanza que viviste. Para tener credulidad tiene que romper con esperanza. Si tu infancia fue de tristeza, niños que en toda su niñez hubo tristeza, ¿alguien recuerda su niñez con tristeza? De seguro que será un niño adulto desanimado, apático, un muchachito que arrastra los pies. Muchacha, suba los pies. No, es que viene de atrás de un niño que se crió, que vivió su niñez con tristeza. Si tú tuviste rechazo en la infancia, tanto desde el vientre de mamá no te quería, otro embarazo, revisa a ver si tú fuiste el hijo cercano a otro, o le dijeron a mamá que era una hembra y que ella quería un varón y salió una hembra, ese embarazo no fue deseado. Todo eso trae como respuesta rechazo. Si tú no te criaste con papá y mamá, atención, si tú no te criaste con papá y mamá, sientes en el fondo que fuiste rechazado porque papá no te aceptó, porque mamá tampoco te aceptó, que te criaste con la abuela, con el tío. Hay rechazos con el que te criaste en tu concepto. El resultado es falta de aprobación y estarás buscando aprobación. Atención, cada vez que cuando usted se cría con un abuelo, ¿cuántos se criaron con abuelos aquí o tíos, con alguien que no fue su papá y su mamá? Cuando te crías con alguien, tú tienes que dar el 100%, porque usted supo que esa nueva mamá. Tú tienes que ganarte ese plato de comida. Tú tienes que ganarte Además, tú sabes que nunca te van a amar, te toleran. Mamá, abuela te quiere, pero ¿qué pasa con abuela? Mamá es tu única mamá, pero abuela es la abuela de muchísimos muchachitos, de todos los nietos. Tú tienes que competir con todo. Y si abuela te quiere mucho, te vas a buscar problemas con los demás primos porque tú eres el favorito. O sea, nunca encuentras tu lugar. Atención a los que están aquí, que tal vez están buscando aprobación con dinero, tener un buen carro, tener cosas. Todo eso viene de que en la infancia no fuiste aceptado, tuviste que pelear por tu lugar y andas buscando aprobación de la sociedad, aprobación de tu pareja, aprobación de alguien. Y finalmente, si tú viviste una niñez con ira,
si te golpearon con ira, te dieron pela con ira, te maltrataron con ira, si tú viviste ira en infancia, toda tu adultez será vivir a la defensiva. Tú siempre crees que están hablando mal de ti, tú siempre crees que no te van a querer, a la defensiva. Luego usted lo busca ahí y se lo aplica a su vida. Ahora bien, yo quiero que tú levantes tu mano y digas: Señor, rompo con ese ciclo del pasado. Rompo con el rechazo. Rompo con la ira que viví de mi infancia. Rompo con el rechazo de la infancia. Rompo con la tristeza de mi infancia. Rompo con la desesperanza de mi infancia. Con el dolor de mi infancia, de la adolescencia. Con la desvaloración de mi propia mamá, de mi propio papá, que me dijo que no serviría para nada, que yo era una vergüenza. Rompo con la vergüenza que tuve que vivir de situaciones. Rompo con el miedo que tuve. Rompo con el miedo. Rompo con el resentimiento. Rompo con la amargura en el nombre del Señor. ¿Y qué te dice la palabra? Con esto cierro. ¿Qué dice la Biblia? Si tú viviste en vergüenza, ojalá lo estuvieras anotando, y si puedes anotarlo o grabarlo. Si tú viviste en vergüenza, ¿qué tú necesitas hoy? Aceptación. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Si tú viviste en vergüenza, ¿qué necesitas para contrarrestar la respuesta? Aceptación. ¿Dónde lo encuentras? Efesios 1:6. No lo voy a leer por el tiempo. Si tú viviste con miedo, ¿qué necesitas hoy? Confianza. Confía en Dios. Bueno, ahí se puso. Tú fuiste hecho para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual te hicieron acepto en el amado. Alguien da un aplauso al Señor. Isaías 41:10. Porque hicieron un trabajo excelente. Isaías, si tú viviste con miedo, ¿cuánto vivimos con miedo? Yo no quería, toda la noche era un pleito. Ayúdame a no mojar la cama, ayúdame. Y toda la mañana la bendita cama, Dios mío. Ya tú sabías que eso era una pela temprano. ¿Qué me dice el Señor? No temas. Alguien levanta su mano y le dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Loida, menciona tu nombre. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la derecha de mi justicia. Yo no sé quién tiene miedo aquí. Yo no sé quién vive en miedo. Isaías 41:10. Desvalorización. ¿Te desvaloraron? Tú me azaraste, esa muchacha. Todas esas palabras que recibiste. Cuando te desvalorizan, ¿qué necesitas? Dignidad. No te dieron dignidad. ¿Qué te dice el Señor al que no vivió con dignidad? Primera de Pedro 2:9. Mas tú eres quien yo soy, linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios, y yo estoy en la vida para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas. Dios mío, dile a alguien: tú no eres cualquier cosa. Mamá no supo quién tú eras, abuelo no supo quién tú eras, papá no te dio el apellido, pero Dios te llama nación santa, aleluya. Si estuviste una vida de desesperanza, aquí todos nos quedamos. Por ejemplo, desesperanza significa que todo el mundo se queda en el mismo cuarto, en el mismo patio. Todo el mundo usa la misma letrina. Todo el mundo se cría con la misma situación. Tú sabes que no hay expectativa. Dios te da esperanza. Dios está llamándote a tener esperanza. ¿Cómo lo sé? Jeremías 29, el verso 11. Usted se lo sabe. Oh, porque yo sé, te dice Dios en este día, los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice, pensamientos de paz y no de mal, para darle el fin que estás esperando. Si tú te criaste con tristeza, todo eso, esa niñez de tristeza, ¿sabes lo que te dice el Señor? Tú necesitas gozo, gozo. Él te lo cambia por gozo, como lo dice el libro de Salmos, capítulo 30, el verso 11. Has cambiado, léelo, vamos, alguien lo lee. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me vestiste de alegría. Alguien aplaude al Señor. Alguien aquí se crió con desánimo. Con desánimo. ¿Sabe lo que necesitas? Fortaleza. Si toda tu infancia fue desánimo, apatía, necesitas fortaleza. Isaías capítulo 40, el verso 31.
Isaías 40, el verso 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Mas aquellos que esperamos a Jehová, que tendremos nueva fuerza. Alguien diga: voy a tener nueva fuerza, voy a ser rejuvenecido. Aleluya, soy rejuvenecido. Ese desánimo se va, esa apatía se va, esa falta de fortaleza, ese levantarme un pie, un brazo. No, hoy, mañana me voy a levantar. Hoy tengo fortaleza, fortaleza. Mañana abriré mi negocio, mañana emprenderé, mañana llegaré a mi empleo con ánimo. Diré buenos días, Dios bendiga. Mañana me levanto. Hoy me comeré mi comida. Hoy lo que haga lo voy a hacer con ánimo porque tengo fortaleza. Rechazo. Algunos de aquí vivieron con rechazo. Papá no te amó, mamá no te amó. Recibiste golpes, rechazo, hasta de tu pareja, que necesitas recibir el amor de Dios. Aunque estoy dando este tema así rápido, pero de verdad que este tema, amor de Dios, a mí me impacta, porque tuve que vivir con muchas de estas cosas que están aquí. Y el Señor ha sanado mi alma. El Señor me ha cubierto, el Señor me ha restaurado. Y puedo hablarte del amor de Dios. Salmo capítulo 27, el verso 10. Es una palabra, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaron. Alguien lo, vamos a leerlo de nuevo. Alguien lo lee. Levántale tu mano y dilo: aunque mi... Si alguien aquí no tiene a su mamá, a su papá, si alguien aquí necesita, el Señor te dice: aunque papá y mamá no esté, con todo Jehová me recoge, me recogió. Y te recoge todos los días. Aleluya. Yo soy papá, yo soy mamá, te dice el Señor. Y si tú tienes ira, si estás viviendo con ira, necesitas dominio propio. Si en tu infancia viste ira en los ojos de aquellos que debieron amarte, Dios te dice: necesitas dominio propio. ¿Dónde lo encontramos? Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Mas el fruto de estar en el Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Y segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 7. El verso 7. Lo que el Señor le dice a alguien: porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Y yo quiero orar porque hay personas aquí que necesitan hacer ese intercambio. Hago de inmediato un llamado, porque lo único que hizo que cambiaran estas personas fue Cristo. Hablaron con Jesús y cambió su vida. María y Marta hablaron con Jesús y su vida cambió. Hay alguien aquí que necesita a Jesús. Cierra tus ojos, iglesia. Hay alguien aquí que necesita a Jesús. Y yo invito a todo el que no conoce a Cristo a que le diga a Jesucristo: yo quiero que entres a mi vida. Yo quiero que todo el que está aquí, que no conoce a Cristo, le diga: Señor, yo necesito abrirte, porque yo no puedo seguir viviendo en ira, en amargura, en tristeza, en desánimo, en apatía, en miedo. Yo estoy viviendo en vergüenza. Estoy recordando palabras de mis padres, palabras despectivas. Pero hoy yo cierro, díselo al Señor. Hoy yo rompo con cada palabra. Hoy yo rompo con cada herida. Hubiese sido bueno tener todo el tiempo, hasta esto es como para un retiro, para romper, para impartir. Pero levanta tus manos ahí, levanta tus manos, levanta tus manos. Vamos, habla. Abre tu boca, todo el que vivió en esa etapa.